Hola, hola. Qué gusto de que estés una vez más aquí conmigo en este episodio número 14 de la temporada 3 de Soy Mamá y Ahora Qué. Soy Ana Lilia Rodríguez y me da mucho gusto poder recordarte y agradecerte por tus mensajes y por los comentarios y las cosas que me has hecho llegar de forma personal. Te agradezco mucho y te recuerdo que es importante que dediques unos minutos para calificar en la aplicación que sea que tú escuchas este programa. Califica estos episodios, estas series, y pon algún comentario que ayude a otras mamás a encontrar estos programas y que también pueda recibir bendición. O mejor aún, o al mismo tiempo a hacer las dos cosas, coméntalo con otras mamás que tal vez están pasando por situaciones similares, mamás que tengan niños en la misma edad de los tuyos o tal vez un poco más grandes y que puedan beneficiarse de todo esto. Precisamente en base a algunos comentarios que he recibido y que ustedes me han tenido la amabilidad de hacerme, es que este y los próximos episodios van a ser algo un poquito diferentes, porque toda la temporada 3 hasta el último episodio pasado, el episodio 13, estuvimos hablando de cosas que pueden aplicar mucho más fácil, aunque no exclusivamente, para niños de 0, 1 más bien, ¿verdad? A 8 años. Aproximadamente, ¿verdad? Son edades aproximadas. Y entonces me decían algunas mamás, pues sí, nada más que los míos ya están más grandes, mi hijo ya pasó de los 8 años o está en los 9 o en los 10 o algo, y entonces pues no me va a tocar que llegues a esa edad. Así es que este episodio vamos a hablar, y de hecho este episodio se llama Consejos rápidos para niños arriba de 8, 10 años, ¿verdad? Y hasta probablemente cerca de los 15. Y entonces vamos a tener 3 episodios en donde vamos a estar manejando varios consejos para niños de esta edad que pueda de alguna manera satisfacer esa solicitud y esas peticiones que me hicieron algunas de ustedes. En especial los de esta semana, los de este episodio, son 6 consejos que van a estar enfocados en seguir nutriendo la relación con tus hijos en el aspecto emocional, en su parte interior. Así es que a ver cómo nos va. No te voy a decir los 6 consejos ahorita empezando porque va a ser mucho. Vamos viendo uno por uno y platicándolo. Número 1 dice entonces así: invierte tu tiempo en conocer a sus amigos y a sus padres. Abre las puertas de tu casa para que se reúnan ahí y eso te va a dar oportunidad de conocerlos en su forma de interactuar con otros niños. Y bueno, seguramente o es muy probable que a ti no te tocó, pero cuando yo era niña no sabíamos las direcciones de todos nuestros amigos. No sabíamos el teléfono, la dirección, el nombre de sus papás, los apellidos, que a veces ahorita es tan complicado porque hoy es puros nombres sin apellidos, pero bueno, ¿por qué? Pues porque teníamos a veces muchas juntas de equipo para hacer tareas o hacer trabajos y entonces nos íbamos a la casa de alguno de nuestros compañeros y pues ahí estábamos, la mamá del dueño de la casa por lo general estaba siempre ahí al pendiente y obviamente mi mamá tenía también todos los datos de mis amigos, sus nombres, sus teléfonos, sus direcciones, todo. Eso, digamos que es mi generación. Vamos a la siguiente generación y cuando yo tenía a mis hijos pequeños, pasaron varias cosas. Por un lado, una ola de inseguridad muy fuerte atacó mi ciudad en donde nosotros vivíamos y eso hizo que entrara un pánico entre los papás de que dejar a sus hijos ir a casa de otros porque pues no sabíamos lo que podía suceder. Y aunado a eso, llegó las redes sociales. Y entonces las juntas de equipo ya no eran físicas, ya eran virtuales. Y vaya que yo batallé tanto para adaptarme a esa situación. Y otra cosa que sucedió también
es que ya no había tantas mamás que se quedaran en casa y que pudieran estar al pendiente de las juntas de equipo de sus hijos con amigos. Entonces, pues obviamente las redes sociales vinieron a solucionar eso, porque ya no tenía que estar la mamá ahí cuando el hijo estaba en su junta, aunque realmente para la edad que tenían, para mí era muy importante estar al pendiente de ese tipo de juntas y de ese tipo de uso de redes sociales, que estábamos ahora sí que en pañales. Pero en fin, el punto es que eso hizo o complicó mucho que llegáramos a conocer a esos compañeritos, que llegáramos a conocer incluso a los padres de esos compañeritos, a ponerles una cara a esos nombres que con tanta frecuencia escuchábamos, ¿verdad? Y entonces oíamos y que si Mónica, y que si Miguel, y que si Andrea, y que si Pepito, pero no sabíamos, no teníamos caras con cuáles relacionar esos nombres. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te va a ti con eso? ¿Tienes perfectamente claros los nombres, apellidos y caras de todos los amiguitos de tus hijos? ¿Cómo te va con los amiguitos de tus hijos de 8, de 9, de 12 o de 15 años? ¿Realmente los conoces? ¿Cuántos sabes cómo hablan? ¿Qué palabras usan? ¿De qué temas hablan? ¿Cómo están las cosas en sus casas? ¿Dónde viven? Es más, ¿cómo se apellidan? Te digo, los apellidos a veces pasan a segundo plano aquí en esta nueva generación. Vaya, yo lo estoy sufriendo con mis hijos adultos y no es nada fácil, pero definitivamente hijos en edad de primaria alta o secundaria, no puedes darte el lujo de no conocer a sus amigos, no puedes darte el lujo de no saber con quién andan, y qué influencias tienen. Ahora, no es por el afán de controlarlos o vigilarlos, es porque tú necesitas estar al pendiente y conocer las influencias a las que ellos están expuestos, y el poder ver a tus hijos interactuar con otros amigos es algo muy valioso. Por eso te digo, y este consejo es, invita a sus amigos a tu casa. Si es posible, recógelos en la escuela, llévatelos a comer ahí a tu casa y a pasar la tarde. Trata de estar al pendiente, no que tengas que estar presente o metida en todo, pero trata de estar al pendiente de sus conversaciones, de sus intereses, de la forma en la que esos niños tratan a tus hijos y de la forma en la que tus hijos tratan a sus amigos o a sus compañeros. Créeme, puedes aprender mucho haciendo esto. Puedes aprender de la personalidad de tus hijos y de sus habilidades sociales, porque no es lo mismo cómo interactúan en la familia que con otras personas fuera. Por ejemplo, haciendo este tipo de cosas, tú puedes aprender qué tanto tus hijos imponen sus opiniones, qué tanto escuchan a otros, o tal vez ni siquiera se atreven a opinar. Y puedes darte cuenta de su seguridad en la interacción con otros compañeritos. Puedes aprender también qué tan fácil o qué tan difícil es para tus hijos que los convenzan de hacer algo que no quieren hacer. Y no estoy hablando de cosas malas, ¿verdad? Estoy hablando de que si tu hijo no quiere hacer algo, qué tan fácil es que sus amigos lo convenzan o no. O, por el otro lado, qué tan fácil es que tu hijo o tu hija convenza a sus amigos cuando no quieren hacer algo. Puedes descubrir también quién es el líder del grupo. Y entonces cuando oigas ese nombre vas a saber de quién se trata. Puedes aprender cómo es que esos niños consideran a tus hijos en ese grupo. Si son verdaderos amigos o son solo compañeros. Incluso puedes detectar necesidades que esos niños estén teniendo y que, quién sabe, podrías apoyarlas, ¿verdad? Ya hemos hablado en otros programas de mamás de niñas que apoyan a sus compañeritas porque están pasando por un mal momento. En fin, lo que te digo es que puedes aprender muchísimas cosas de esas reuniones. Y yo te podría platicar muchas historias de cosas que yo aprendí haciendo esto.
Desde las niñas que maltrataban a mis hijas y que las hacían a un lado, aún en su propia casa. Niñas que traían costumbres no muy apropiadas y otras que yo descubrí verdaderas amigas que eran de gran apoyo y en momentos de problemas para mis hijos. Identifiqué amigos que les iban a durar toda la vida, amigos que les decían la verdad, aunque ellos no quisieran escucharla, y amigos que solo estaban aquí por conveniencia. Pude ver a mis hijos establecer límites, definir prioridades y también a veces actuar de forma incorrecta al imponerse con esa famosa actitud de, pues es mi casa y aquí se hace lo que yo digo. Todas esas cosas me ayudaron mucho a poder conocerlos y por eso tratar de guiarlos de una mejor manera. Y sí cuesta trabajo, sí te dejan tiraderos, sí te dejan agotada y aparte si comen ahí, bueno, tienes que alimentar a todo un ejército y más cuando son adolescentes. Sí, a veces te pasa que tienes que terminar llevándolos a sus casas porque resulta que no vienen por ellos y lo que se iba a acabar a las 6 terminó a las 9 de la noche y aunque son las 9 tú sientes que son como las 3 de la mañana. Bueno, ya me estoy proyectando mucho, pero todo eso, aún te puedo decir, vale la pena hacerlo y pagar ese precio por el beneficio y por la información que obtienes. Además, tus hijos se sienten bien de poder invitar a otros niños a su casa. Y eso también es algo muy valioso que les puedes regalar a tus hijos. Entonces, sigue este consejo y estoy segura que te vas a llenar de mucha información muy valiosa. Número 2, y acuérdate que son consejos rápidos, entonces no voy a poder abundar mucho como me gustaría. Averigua la opinión que otros tengan respecto a tus hijos, no como una forma de necesidad de aceptación, sino como una forma de confirmar que tú ves con claridad y no estás cegado respecto a tus hijos, ¿verdad? Y lo que te estoy diciendo es, no se trata de que averigües si tus hijos le caen bien a otros para saber que son aceptados y que eso te haga sentir bien a ti, sino que necesitas saber si lo que tú ves en tus hijos y lo que tú crees de tus hijos es realidad o están actuando, ¿verdad? Y haciendo que tú pienses lo que ellos saben que tú quieres pensar. Desde hace muchos años yo aprendí que hay 2 tipos de hijos. Los que se portan como ángeles con sus padres y en otras partes son tremendos. Y los que son tremendos en casa, pero fuera de ella se portan súper bien. Y la pregunta es, ¿de qué tipo de hijos prefieres tener? ¿Los que se portan súper bien en casa y súper mal afuera? ¿O los que se portan súper mal en casa y súper bien afuera? Obviamente yo quisiera tener los que se portan súper bien en todas partes, pero mi amiga, está bien difícil que te toquen esos. Pero sí es importante que averigües si lo que tú ves en casa es lo mismo que sucede afuera. ¿Cómo puedes saber si tus hijos son iguales contigo que con los demás? Bueno, te lo voy a decir en 3 palabras. Escucha, pregunta, acepta. Escucha. ¿Qué significa? Significa que cuando los maestros te den un reporte, cuando otros adultos te hagan comentarios, cuando otros niños incluso te hagan comentarios, escucha lo que te están diciendo. Hay un dicho, y tú sabes que a mí me gustan mucho los dichos, hay un dicho que dice, si el río suena es que agua lleva. Ahora, habrá que ver qué tanta agua y qué tipo de agua lleva. Y a veces simplemente escuchas y dices, lo tomas desde cierta perspectiva y dices, ok, no me va a preocupar tanto esto. Pero si ya lo escuchas de varias fuentes o si ya lo escuchas con más frecuencia, entonces no cierres tus oídos. Número 2, pregunta. Y la cosa es, cuando tú dejas a tus hijos al cuidado de otras personas, pregúntales cómo se portaron, qué hicieron y ¿te ayudó
obedeció, fue respetuoso. Haz preguntas específicas para que puedas entender y aprender cómo se portan tus hijos con otros. Cuando vas a la escuela a recoger calificaciones, pregúntale a los maestros, ¿cómo lo ves en términos de respeto a la autoridad, de aceptación a sus demás compañeros? ¿Cómo ves a mi hijo en adaptación a situaciones de crisis? ¿Qué tanto se adapta a los cambios de instrucciones? ¿Cómo lo ves en su relación con otros niños, con otros adultos, con otros maestros? ¿Qué tal está el manejo de su vocabulario? ¿Cómo ves la actitud de mi hijo o de mi hija? ¿Cómo ves su carácter, su personalidad? Haz preguntas para que puedas tener información. Cuando interactúes con otros papás de sus compañeritos o de sus amigos, haz preguntas. Pregunta, ¿tú ves algo que yo debería de notar, yo debería de cuidar, trabajar o corregir? Y obviamente, ten cuidado a qué persona le preguntas, ¿verdad? Dice mi esposo, pues el problema es que cuando vas a preguntarle al Pingüino y al Guasón y a todos los villanos, pues te van a decir cosas negativas que te pueden lastimar. Pregúntale a alguien de quien tú valores su opinión, alguien que te va a decir la verdad, no que te va a decir lo que tú quieres oír, que te va a decir la verdad. Y escucha, pregunta y por último, acepta. ¿Qué quiere decir? Acepta lo que te respondan a las preguntas. Acepta lo que escuchas. Porque acepta la retroalimentación de que te dan respecto a tus hijos. Porque habemos algunas mamás que no sabemos bien cómo aceptar la retro, ya sea positiva o negativa. Y hay de todo, ¿verdad? Y si te dicen, ay, tu hijo es bien bueno, y tú respondes, pues no lo conoces. No hagas eso. Acepta cuando te dicen eso y tú no preguntaste y te dicen tu hijo es bueno, acéptalo, agradécelo y ya, disfruta del comentario. O si te dicen, pues tu hijo es muy inquieto, amiga, pues responde y tú ya sea por dentro, ¿verdad? O a veces algunas incluso por fuera, pues el tuyo no canta más las rancheras. No tienes que responder de esa misma manera. Si te dicen que tu hijo es inquieto, acepta el comentario, agradécelo, analiza la situación. A lo mejor simplemente es que comió muchos dulces y fuiste a recogerlo en una piñata y pues claro, te van a decir que tu hijo es súper inquieto porque trae la azúcar es súper alta. Pero tal vez sí sea algo que tú debes de atender. Y negarlo o ignorarlo no te va a ayudar en nada. Entonces, escucha, pregunta, acepta lo que te digan. Yo creo que es mucho mejor saber lo que tienes y trabajar con tus hijos en lo que sea necesario y en lo que sea posible trabajar y aceptar lo que no se puede cambiar que optar por negarlo o por idealizar, o por desarrollar esos mecanismos de defensa que justifican, o incluso aquellas personas que se la pasan culpando a otros por lo que pasa alrededor de sus hijos y echándole culpas a otros para que entonces no sea su hijo el que se vea mal. Pero de nada te sirve, porque cuando todos los demás tienen la culpa, amiga, probablemente es que hay algo que tú estás tratando de evadir o de negar. Entonces, acepta. No puedo evitar recordar una historia de la Biblia porque pues la Biblia es lo que me guía a mí, lo que me da tanta sabiduría y tanta pauta, pero habla del sacerdote Elí y dice claramente la Biblia que él no estorbó a sus hijos, que él escuchaba que se portaban mal, escuchaba que hacían cosas incorrectas delante de Dios y de la gente, y él era demasiado suave en la forma en la que los regañaba. Y así, no, hijitos, no hagan eso. Pues no, así no debe de ser. Y en esta historia el castigo de Dios fue tremendo para él y para sus hijos. Y ¿sabes una cosa? Yo no quiero ser omisa en ver
algo que podría corregir en mis hijos y no hacerlos. Porque si yo no lo corrijo, tal vez Dios va a tener que usar a alguien más para que los corrija. Y ese alguien más tal vez no lo va a hacer con tanto amor o con tanta delicadeza como yo podría o querría hacerlo. Este consejo tiene una segunda parte que es clave y es la intención con la que tú vas a averiguar o a tratar de averiguar cómo es que los demás ven a tus hijos. Y por eso yo lo aclaré en el consejo. La intención no es para saber si son aceptados, agradables o valorados. Ya hablamos hace un par de episodios respecto a esto. Y no es sano que tú estés buscando que tus hijos sean aceptados y entonces tú te sientas bien por eso. No se trata de buscar la aceptación y de tratar de moldear a tus hijos para que los demás lo acepten. Se trata de obtener información que puedas tú evaluar en un contexto correcto para ayudar a tus hijos en aspectos que tal vez no sean tan obvios para ti. Por decir algo, tu hijo o tu hija en la casa bromea y platica mucho, pero resulta que en otras partes no lo hace, que en otras partes es retraído o retraída, callada y no se atreve a hacer bromas. Bueno, eso es algo que necesitas saber de parte de otros porque tú no te vas a dar cuenta si solo te basas en lo que tú ves en la casa. Y entonces te vas a quedar sin esa información y no vas a poder entender esa parte de su personalidad. No sé, a lo mejor en la casa prepara su material de la clase, lo que va a exponer y su examen y lo que sea, pero llega a la escuela y se queda mudo y se friquea y no puede hablar frente a un grupo. ¿Cómo te vas a enterar tú si no preguntas? Peor aún te la pongo. ¿Cómo te vas a enterar si tu hijo es el bully de la escuela o tu hija? ¿Cómo vas a poder saber? O si es de los que, con tal de ayudar a otros compañeros de clase, no termina su propia tarea o su propio trabajo porque se distrae ayudándole a otros. Hay muchas cosas que tú puedes aprender al preguntarle a otros. Y como ya te lo dije, obviamente preguntarle a personas que tengan la capacidad de darte una opinión informada y centrada, ¿verdad? Y bueno, con eso concluyo este segundo capítulo, ese segundo consejo, pero no quiero dejar de decirte lo importante que es esto. Hazlo con la tranquilidad de que lo que sea que escuches va a ser para beneficiar a tus hijos. Consejo número 3, dice aquí, entrégales los regalos de forma significativa. A veces eso queda más grabado que el propio regalo. Y precisamente en el episodio anterior hablamos un poco sobre esto, sobre el impacto del mensaje que transmiten los regalos. Y los niños de estas edades entre 8 y 15 años ya tienen recuerdos permanentes. Algunos desde mucho antes, ¿verdad? Pero definitivamente en esta edad ya es un hecho que los recuerdos son permanentes. Entonces, por eso mismo te digo en esta etapa o en esta edad, aprovecha y que los regalos que les entregues sean de una forma significativa. Eso muchas veces es más importante que el mismo regalo. Y definitivamente te digo, toma mucho en cuenta la personalidad de tu hijo para hacer esto significativo. Pero muchas veces, no siempre, pero muchas veces, entregarles cosas en público frente a personas que son importantes para ellos hace el evento muy valioso. Y te voy a dar algunas ideas, pero definitivamente las ideas que tú generes son las mejores porque tú conoces mejor a tus hijos que nadie. Y pues obviamente tu personalidad también influye. Pero llegar a su escuela con unas flores para tu hija, por ejemplo, en su graduación, salió en una asamblea o sacó muy buenas calificaciones, llega con unas flores y la vas a hacer sentir muy especial porque todos sus amiguitos van a ver que tu papá o, ¿por qué no, la mamá en todo caso, le llevó flores? Lleva a tu hijo en una cita madre e hijo o
padre e hijo o madre e hija. Ya hablamos también de que es importante que las cuatro posibilidades se den. Lo hablamos en un episodio anterior de esta temporada. Otra que también mencionamos en el episodio anterior es haz un mapa del tesoro en el que ellos tengan que seguir acertijos e instrucciones para encontrar su regalo. En esta edad es súper divertido para ellos. Yo recuerdo algunas de esas que hicieron mis padres y cómo las disfruté. No me acuerdo qué eran los regalos, pero me acuerdo perfecto cómo disfruté andar por toda la casa y el jardín y la calle y los carros y todo buscando pistas. Entonces, haz eso con tus hijos en esta edad. Haz una reservación o compra boletos en algún lugar para tener un tiempo especial. Puede ser un restaurante o algún evento. Esta nueva generación, como me han dicho, ¿verdad? Y tal vez tú ya te has dado cuenta, valora mucho las experiencias. Entonces, esa es una cosa interesante. Llevarlas a un lugar o algún espectáculo o alguna cosa que para ellos sea importante. Otra cosa que puedes hacer es poner el regalo en algún lugar que tenga que encontrar al estarse arreglando en la mañana o en la noche antes de dormir. Algún cajón que siempre abre, algún lugar en el que pone o quita su ropa, su pijama, lo que sea. Un lugar en el donde, ¡pum!, sorpresa, encuentra un regalo para ellos, ¿verdad? Otra cosa que podría ser ingeniosa, mándasela por correo. En esta edad, entre los 8 y los 15 años, muchas veces ellos ven que tú mandas pedir cosas que llegan a tu nombre. Pero qué padre se van a sentir cuando digan, ay, esto es para, y digan el nombre de tu hijo o tu hija. Y ellos hasta van a voltear sorprendidos como diciendo, ¿por qué si yo no compré nada? Ah, pero llegó algo a tu nombre. Entonces, esa es otra cosa que puedes hacer para hacer la forma de entregarles los regalos significativa. Otra que ya en ocasiones les he comentado, pero es muy buena idea, siempre tener a la mano alguna cosa especial para cuando sea un evento importante y se lo das para que lo use. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo tenía broches o cosas así para adornar el cabello, bonitos. Tenía, por ejemplo, algunos aretes, algún collarcito o algo nuevos, o sea, que tenía yo ahí guardados. Y cuando venía un evento especial, una salida, una cosa en donde se querían sentir muy bonitos, iba y les regalaba eso, ¿verdad? Incluso hubo un tiempo en el que lo hacía con zapatos. Obviamente yo sabía que venía su graduación o algo así, y entonces compraba unos zapatos y cuando andaba buscando y qué me voy a poner y cómo me lo voy a poner, le traía yo estos zapatos, ¿verdad? O le traía esta blusa o lo que sea. Algo que venga a caer perfecto, como anillo al dedo al evento que iban a tener. En el caso de los hombres puede ser una loción, ¿verdad? Porque ya van a querer oler bonito, o al menos parecerse a papá, que huele bien, que se pone loción. O pueden, por ejemplo, una cartera. Y entonces a lo mejor va a su graduación de sexto o a lo mejor va a salir en alguna situación o algo y entonces quiere sentirse y le tienes una cartera que quepa en su pantalón, que quepa en el bolsillo y a lo mejor le metes 50 pesos, ¿verdad?, a la cartera y entonces ya él se siente grande porque trae cartera con dinero. En fin, ese tipo de cosas hacen muy significativa la forma en la que entregas los regalos. Y como sabes, pues me gusta mucho incluir en mis programas alguna anécdota o alguna reflexión que yo encuentro en mis lecturas. Y aquí tengo una precisamente respecto a estos regalos. Y es una historia, entiendo yo que verídica, que incluye Joshua Harris, el autor del libro Adiós a las citas amorosas, o Le dije adiós a las citas amorosas, no me acuerdo bien cómo se llama. Y él incluye esta anécdota o esta historia en su libro que se llama La caja de herramientas. Y dice así, esta te la voy a leer para no confundirme. Dice, recientemente mi papá y mi hermano menor Joel
fueron a la fiesta de cumpleaños de Steven Taylor, uno de los mejores amigos de mi hermano. Era una ocasión muy especial, ya que Steven estaba cumpliendo 13 años. Yo me imagino que a lo mejor eran judíos porque era una ceremonia especial, y el papá quería hacer un festejo especial porque su hijo ya estaba entrando en la adolescencia y por lo tanto era su preparación para convertirse en adulto. El papá de Steven no quería solo darle algún regalo costoso o especial. Él quería impartir sabiduría y consejo a su pequeño hijo. Para llevar a cabo esto, les pidió a los papás de los amigos de su hijo que estaban invitados a la fiesta que acompañaran a sus hijos a esta fiesta y que trajeran un regalo especial, una herramienta que les sirviera a ellos en su línea específica de trabajo. Entonces, cada papá le daría su herramienta a Steven junto con una lección de vida que el niño, Steven, podría relacionar con esa herramienta y guardarla en una caja de herramientas física, pero sobre todo una mental o intangible de lo que él estaba recibiendo los consejos ese día. Uno a uno fueron hablando los papás presentes. Mi papá, cuenta el autor, le dio a Steven una pluma de buena calidad y le explicó que una pluma no solo sirve cuando escribes ideas en papel, sino que también representa tu palabra, cuando la usas para firmar un acuerdo. Una pluma que firma un acuerdo está asegurando que la persona detrás de esa firma tiene el valor de responder ante aquello que firmó. Durante todo el tiempo de la entrega de los regalos, varios padres le dieron consejos a Joel. Me comentó uno que en verdad se le quedó grabado. Y decía que era un padre que era profesional de la construcción. Y este papá le entregó una pequeña caja y dentro de esa caja estaba una herramienta que le dijo que era una de las que más utilizaba en su trabajo. Era un extractor de clavos. Mi extractor de clavos, explicó el papá, tan simple como se ve, es una de las herramientas más importantes que tengo. Y procedió a contarle una historia de cómo una vez, cuando estaba en medio de la construcción de una casa, mientras revisaba un muro que acababa de terminar de levantar, descubrió que una de las maderas del muro tenía una grieta. En lugar de detener la construcción y quitar esa madera del muro, decidió ignorarlo, simplemente seguir, esperando que el problema se resolviera al seguir construyendo y cubrir la madera con algún otro producto. Sin embargo, el problema simplemente se hizo peor. Eventualmente, con un costo mucho mayor de tiempo y materiales, tuvo que tumbar toda la pared y volverla a construir totalmente. Stephen, le dijo este papá, habrá muchas veces en la vida cuando tú te des cuenta de que has cometido un error. En ese momento tienes dos opciones. Te puedes tragar tu orgullo y retirar algunos clavos y algunas piezas, o puedes tontamente continuar con el curso que llevas, esperando que el problema desaparezca. La mayor parte del tiempo los problemas simplemente se hacen peores. Te estoy dando esta herramienta para recordarte este principio. Cuando te des cuenta que has cometido un error, lo mejor que puedes hacer es ir, deshacer lo que se tenga que deshacer, arreglarlo y volver a comenzar. La forma en la que este padre le entregó esos regalos a su hijo se le grabó no solo al hijo, sino a sus invitados e incluso a los hermanos de los invitados que ni siquiera asistieron a la fiesta. Y ahora también se va a grabar en ti y en mí. Creo que eso es más que suficiente prueba de que este es un buen consejo que puedes aplicar con tus hijos en estas edades. Bueno, vamos en los consejos rápidos, así es que vamos con el número 4. Y dice así: cuando te sea posible, pídele a tu hijo su consejo respecto a algo y síguelo. Y es que en estas edades
Los niños se sienten grandes. Ya hay muchas cosas que ellos pueden hacer solos y eso pues definitivamente los hace sentir muy bien. Es un buen momento para que comiences a aprovechar las oportunidades de tomar su opinión en cuenta. Pero por eso el consejo aclara, es muy importante, si tú les preguntas su opinión, más vale que estés dispuesta a hacer lo que ellos opinen, a menos que de a tiro sea imposible, ¿verdad? O muy poco conveniente. Pero estoy segura que tú puedes escoger un buen momento, una buena cosa en la cual pedirles su opinión. Por ejemplo, les puedes preguntar respecto a la ropa que te vas a poner y darles dos opciones. ¿Cómo ves? ¿Me pongo el vestido azul o el vestido rojo? Y el vestido que tu hijo diga que te pongas, ese te vas a poner. Y ese día ellos sabrán que su opinión hizo que te vieras bonita todo el día. O puedes preguntarle de qué tipo de, no sé, van al súper, ¿verdad? Y le dices, mijito, ¿qué tipo de pan quieres que compre? ¿Cómo ves? ¿Compramos este o este? ¿Qué tipo de manzanas? ¿Las rojas, las verdes, las amarillas? ¿Qué tipo de pasta de dientes? ¿Qué champú? No sé. Hazle preguntas, consulta su opinión y tómala en cuenta para hacer la decisión. Lo mismo puedes hacer con ¿qué haremos de comer? ¿Cómo ves? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué hacemos? Mira, tengo esto y tengo esto. Y sigue sus opiniones. Todo esto es valioso porque aprender a dar su opinión, a evaluar el consejo que dan y sentir que es apreciado, es una nutrición emocional muy importante. Créeme, cuando tu hijo esté frente a sus jefes en el trabajo, esto va a hacer la diferencia entre sentirse confiado para dar su opinión o sentirse apocado o incapaz de que lo vayan a escuchar, porque probablemente no aprendió que lo podían escuchar en su casa y entonces no puede enfrentarse a otros en otros ambientes porque se siente muy inseguro de dar su opinión porque no aprendió. Entonces, enséñalo en casa a dar su opinión y respétala. Cuando no sea posible respetarla, explícale. Y eso también va a ser un momento de aprendizaje en el que él tiene que entender que no siempre su opinión va a prevalecer. Y no porque no valga o porque sea desechable, simplemente porque a veces en su opinión no está considerando algunos aspectos que él todavía ni siquiera sabe. Y entonces, si él lo supiera, tal vez su opinión cambiaría, pero le puedes enseñar lo que es la perspectiva y decirle, mijito, no tienes o mijita, no tienes la perspectiva completa para tomar esa decisión y por eso la tengo que tomar yo, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, con frecuencia con los permisos. A veces le puedes conceder el permiso, a veces le tienes que decir no. Es que yo puedo decidir con quién quiero ir. No, en esta ocasión no tienes la capacidad, no tienes la perspectiva y lo tengo que hacer yo. Pero no por eso va a dejar de dar su opinión o vas a dejar de pedírsela en otras situaciones. Y también es importante que él aprenda la diferencia entre una sugerencia u opinión y un consejo o una orden, ¿verdad? Las opiniones y los consejos pueden ser seguidos o no seguidos. Eso lo decide la persona que los recibe. Pero las órdenes, esas las tiene que acatar. Entonces, todo este tipo de conceptos los tiene que recibir en casa. Si tú no se los das, lo estás mandando sin armas al mundo. Y cuando él quiera enfrentar el mundo real, se va a empezar a topar con esto y le puede doler porque va a tener que aprender las lecciones en un ambiente mucho más rudo. Entonces, enséñalo a dar su opinión, valórala y enséñalo a saber reaccionar cuando no, su opinión no va a ser la que prevalezca. Muy bien. Vamos con estos consejos rápidos. Muy bien. ¿Cómo lo sientes? Vamos ya al número 5. Número 5 es: jueguen a hablarse con los ojos,
a platicar en la oscuridad. Es muy divertido y revelador. Y ya hemos hablado en alguna otra ocasión respecto a esto, pero en esta edad, en esta etapa, es muy valioso porque es la edad en la que van a empezar a tener muchos cambios que a veces les dan vergüenza, que a veces los hacen sentir muy incómodos y no saben cómo hablarlos. Y entonces necesitan ese factor de obscuridad, nos da una gran herramienta. Pero bueno, primero me estoy adelantando porque yo dije, jueguen a hablarse con los ojos y luego a platicar en la oscuridad. Entonces vamos a hablar de hablarlo con los ojos. Y eso es muy divertido porque definitivamente habemos algunos que hacemos caras muy extrañas con tal de transmitir el mensaje y a veces no puedes simplemente más que terminar soltando la carcajada. Entonces, pero es parte de conocernos, de conocer sus expresiones, ¿verdad? Y de que ellos conozcan las tuyas. Yo me acuerdo que siempre decíamos, ¿verdad? Que los papás de antes nos hablaban con los ojos y con los ojos nos sentaban y nos callaban y nos corrían. Y yo lo intentaba con mis hijos y, ay, híjole, no, yo por más que me los quería comer con los ojos, no me pelaban y no me hacían caso. Bueno, no es el chiste que aprendan a hablar solo para darles órdenes, ¿verdad? Se trata de aprender a hablar con los ojos para conocerlos, para poder incluso entender un poco de lo que hay dentro de sus sentimientos. Pero empieza como un juego. Y entonces, por ejemplo, yo les decía, puedes mover el cuerpo, pero no puedes moverte del lugar y no puedes hablar, ¿verdad? Puedes señalar tal vez con tus manos o con tus pies, pero no puedes hablar y no puedes caminar e ir y señalar algo. Y entonces les hacía preguntas. Por ejemplo, ¿cómo me dirías que quieres algo de comer? Y entonces, pues ellos tenían que esforzarse a hablar con los ojos, a lo mejor a señalar, pero no podían hablar. Y entonces se convierte en un juego divertido, pero a la vez vas conociendo todas las expresiones faciales. Y te voy a decir algunas de las que yo les decía, ¿verdad? ¿Cómo me dirías que tienes mucha comezón? Bueno, obviamente se rascarían, ¿verdad? Pero con los puros ojos, ¿cómo me dirías que quieres salir a jugar? ¿Cómo me dirías que me llama por teléfono papá? ¿Cómo me dirías que reprobaste? O al revés, que sacaste un 100. ¿Cómo me dirías que quieres el vestido azul? Por decir algo, ¿verdad? Son frases X, tú puedes inventar seguramente unas más interesantes o más adecuadas para ustedes. Y puedes hacer muchísimas variaciones de este juego. Pero el chiste es aprender a leer a tus hijos más allá de las palabras. Conocer sus expresiones y su lenguaje corporal. Porque créeme, en la adolescencia lo vamos a necesitar. Lo vas a necesitar con ellos, entonces practícalo antes de que entren a la adolescencia. Y bueno, ya les hablaba respecto a hablar en la oscuridad. Les decía que es una excelente herramienta que ayuda en esta etapa en donde algunos temas son difíciles de hablar, son vergonzosos, son inquietantes y los hijos no saben cómo hablarlos. Pero también funciona para hablar, bueno, obviamente de sentimientos, de temores, de sueños. Y lo que haces es simplemente acostarte o sentarte en la oscuridad, en su recámara o en algún lugar que ellos sientan tranquilo y platicar. Preguntarle qué sientes, qué piensas, qué sueñas, qué te gustaría, qué escuchas, qué hueles, qué viene ahorita a tu mente, a qué se parece esa sombra, qué sé yo. Empezar a generar conversación. Y la oscuridad es una gran aliada porque como no se sienten observados, es mucho más fácil que abran su corazón y expresen lo que hay ahí. Y precisamente la comunicación se hace mucho más intensa en el aspecto sensorial. Puedes de repente tomar su mano o su frente, su cabeza, alguna parte de su cuerpo y solo sobarla, acariciarla mientras que están platicando. No te estás viendo, no lo estás viendo a los ojos, pero estás sintiendo tu presencia y la tranquilidad que le da
poder hablar contigo en ese ambiente. También vas a poder identificar mucho más fácil o mucho más agudo todo lo que transmite su voz, todas las inflexiones, todo el sentimiento que puedes percibir a través de su voz. Y resulta eso muy difícil, muy valioso, descubrir todo esto que aprendes cuando no lo estás viendo y tienes que valerte de todos los demás recursos. Ahora, no siempre esto tiene que ser algo tan serio, ¿verdad? También puede ser algo, platicar de cosas más intrascendentes, aunque a veces esas cosas intrascendentes luego también te revelan muchas cosas muy valiosas. Y bueno, llegamos a nuestro sexto consejo rápido de este episodio o de este grupo de consejos, y dice: enséñales a pasar tiempo con los ancianos, a valorar sus historias y su experiencia. Algún día tú y luego ellos llegarán a ser ancianos también. Y si te acuerdas, dijimos que todos estos consejos eran para desarrollar más su parte interior, su espíritu, su corazón, sus sentimientos, todo esto. Y en esta edad de los 8 a los 15 años, que es más o menos donde puedes aplicar mejor estos consejos, es cuando por lo general los niños ya no disfrutan de los ancianos o de los adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque ya no los necesitan tanto, porque esas personas ya no son tan divertidas, porque en esta edad los niños empiezan a tener muchos intereses y a ser muy inquietos y no les aguantan el paso, y porque les resulta más fácil ver sus defectos o limitaciones. Pero precisamente por eso es el tiempo de enseñarles a valorar otras cosas de estos, entre comillas, viejitos, ¿verdad? Valorar cosas como anécdotas, como la experiencia, el sacrificio que ellos hicieron en su vida, el esfuerzo que se toman por seguir siendo relevantes, las recetas que te pueden dar, los remedios, las habilidades que aún tienen, y que vaya, esas, aunque el niño se sienta muy poderoso y todo a los 8, a los 10, a los 12 años, nunca va a poder tener la habilidad que tiene un adulto mayor. Todavía no les pueden ganar. Hacerlos ver que la vida los llevará un día a ser viejitos ellos también, y esa es una forma de ir desarrollando empatía en el corazón de tus hijos. Enséñales que esos viejitos tal vez cuidaron de ellos cuando eran más pequeños, y pronto las cosas van a voltearse y ahora tus hijos son los que van a tal vez deber cuidar de ellos, pero no como una carga, sino como un privilegio. Enséñales que es un privilegio poder cuidar de ellos y poder estar al pendiente de ellos en sus malestares o en sus dolores o en sus necesidades. Enséñales que aunque ahorita no pueden entenderlo del todo, cuando ellos crezcan, verán lo importantes y valiosos que fueron esos ancianitos, pero tal vez para cuando llegue ese momento ya no van a estar. En ocasiones incluso vas a tener que enseñarles a esos adultos mayores a ser un poco más pacientes y empáticos con los niños para que puedan sembrar cosas bonitas en ellos. A veces los abuelos o los adultos mayores se les olvida que ya no están educando, que ya no les toca a ellos establecer o poner las reglas, sino que ahora les toca disfrutar. Entonces, amorosamente, recuérdale también a ellos que sean más empáticos y que sean más pacientes, que te ayuden a que siembres en tus hijos el deseo de estar con ellos. Y precisamente me brincan dos pasajes que hablan de este tema. Y hay uno que es Proverbios 17:6, que dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Y este pasaje, tan sencillas estas dos frases, pero tan profundas, que a mí me comunican dos verdades. Número uno, y es
que los nietos, que en este caso son tus hijos, vienen a coronar la vida y los esfuerzos de tus padres. Vienen a ser la forma en la que tus padres finalmente logran ver que hicieron un buen trabajo con sus hijos, o sea, contigo. Entonces, dale ese gusto a tus padres de que convivan con los nietos y puedan disfrutar de cómo vienen a coronar su vida. Y número 2, si tú no te muestras agradecido y honrado por los padres que tú tuviste, no vas a poder transmitirle eso a tus hijos. Y si ellos no te ven a ti honrar y valorar a tus padres, ¿cómo van a aprender a honrarte y valorarte a ti cuando tú llegues a esa edad? Lo cual me lleva a otro de los pasajes que les digo que me vino a la mente y que es 1 Timoteo 5:4, que dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y eso lo que dice es que tú tienes que enseñar a tu familia a ser piadosa y cuidadosa de los mayores. Y eso se enseña con el ejemplo, querida amiga. Fíjate lo que dice al final este pasaje. Dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Tal vez para estas alturas tus padres ya no van a poder recompensarte, pero el que lleva las cuentas mejor que nadie es Dios. Haz las cosas por agradarlo a Él, aunque las cosas con tus padres no hayan sido lo mejor que pudiste haber tenido, o haya habido muchas fricciones o cosas en la historia. Recuerda que esto lo estás haciendo por agradar a Dios. Bueno, lo logramos 6 consejos en un solo episodio. Espero que estos consejos hayan sido prácticos y útiles para ti. Y no te olvides que el tiempo pasa muy rápido y cada día tú puedes descubrir más y nuevas formas de nutrir el corazón de tus hijos.